Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Hola, ¿qué tal estáis? Esperamos que muy bien. Yo soy Laura Y yo soy Carlos. y estamos aquí para ayudaros a aprender español de una forma natural y divertida, con conversaciones reales que podéis usar en vuestro día a día. Exacto. La idea es que escuchéis cómo hablamos los nativos en situaciones cotidianas. Y recuerda que puedes activar los subtítulos en tu idioma si te resulta difícil seguir la conversación en español. Así no te pierdes nada. Muy bien, pues ¿preparado para el tema de hoy, Carlos? ¡Preparadísimo! ¿De qué hablamos hoy? Tengo curiosidad. Hoy vamos a hablar de una situación muy común, algo que todos necesitamos hacer de vez en cuando, ir a la peluquería o a la barbería. ¡Uy, qué buen tema! Justo lo necesito. Mira qué pelo tengo, Laura. Necesito un corte urgentemente. Parece que tengo un casco. No exageres, hombre, pero sí, te vendrá bien. Pues perfecto, así practicamos. Vamos a ver todo el proceso, qué vocabulario y qué frases necesitamos para pedir una cita por teléfono, para explicar qué corte de pelo queremos y, finalmente, para pagar. Me parece genial, porque a veces puede dar un poco de miedo o vergüenza ir a un sitio nuevo, especialmente en otro idioma, y no saber qué decir exactamente. Totalmente de acuerdo. El objetivo de hoy es que después de escuchar este diálogo, te sientas mucho más seguro o segura para ir a una peluquería en un país de habla hispana. ¿Empezamos por el principio? Por el principio, lo primero que necesitas es una cita, ¿verdad? Correcto. En España y en muchos otros países hispanohablantes, en la mayoría de las peluquerías no puedes simplemente llegar y esperar tu turno. Necesitas lo que llamamos una cita previa. Ah, cita previa. Expliquemos eso un poco. Una cita es un appointment en inglés. Es cuando acuerdas una hora y un día para hacer algo. Por ejemplo, una cita en el médico, una cita para ver un piso o una cita en la peluquería. Exacto. Y previa significa que es antes, que tienes que hacerla con antelación. No puedes llegar y decir, hola, quiero cortarme el pelo ahora. Bueno, en algunas peluquerías de barrio quizás sí, pero lo normal es llamar antes. Entendido. Entonces, el primer paso es llamar por teléfono. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña simulación, un roleplay, para que sea más práctico? Me parece perfecto. Tú eres el cliente que necesita un corte de pelo urgentemente y yo soy la recepcionista de la peluquería. Jaja, de acuerdo. Es un papel fácil para mí hoy. Pues allá voy. Ring, ring. Con voz de recepcionista, peluquería El Pelo Feliz. Buenos días, dígame. Como cliente, hola, buenos días. Quería pedir cita para cortar el pelo. Perfecto. Vamos a hacer una pausa aquí. La frase que has usado, Carlos, es ideal. Quería pedir cita. Es la frase mágica. Sí, es muy interesante, porque usamos el tiempo verbal imperfecto, quería, en lugar del presente, quiero. Suena más educado, más formal y amable. Exacto. Es una forma de cortesía muy común en español, especialmente en servicios. Puedes usar quería para muchas cosas. En una cafetería, quería un café con leche, por favor. O en una tienda de ropa, quería ver esa camiseta. Es una palabra súper útil. Muy útil. Y después de quería pedir cita, he especificado el servicio, para cortar el pelo. Claro, es importante decirlo. Podría ser para cortar, para teñir, para peinar. Hay muchos servicios diferentes. Vale, pues continuamos con la llamada. Yo, como recepcionista, te pregunto. Claro que sí. ¿Para cuándo la quería? Como cliente, pues, ¿tiene algún hueco para esta tarde? Otra frase muy buena. ¿Tiene algún hueco? Un hueco es literalmente un hole, pero en este contexto significa un espacio libre, un gap o slot en la agenda. Sí, es una forma muy natural de preguntar por la disponibilidad. También podría haber dicho, ¿tiene algo libre para esta tarde?
o ¿sería posible para esta tarde? O incluso más simple, ¿tiene hora para esta tarde? Todas son perfectas y se entienden genial. Muy bien, pues ahora te respondo. La peluquería te responde. Correcto. Pues lo siento, para esta tarde lo tengo todo completo. ¿Le puedo ofrecer mañana por la mañana a las 10 o por la tarde a las 5? Vale, aquí hay dos cosas importantes que has dicho. La primera, lo tengo todo completo. Sí, significa que no hay horas libres, que está todo reservado o fully booked. También podría decir no me quedan horas o no tengo disponibilidad para hoy. Entendido. Y la segunda parte es cuando ofreces una alternativa. Le puedo ofrecer. Usas le, que es la forma formal de te porque no me conoces. Es un detalle de cortesía, ¿verdad? Exacto. En situaciones de servicio, si no conoces a la persona, usar usted y las formas le o la es siempre una opción segura y educada. Vale, ahora tienes que elegir una de las opciones que te he dado. Mañana a las 5 me viene perfecto. Me encanta esa expresión. Me viene perfecto. Es súper común y natural en España. Sí, significa que esa hora es ideal para mí, que me va muy bien. Podría haber dicho también, mañana a las 5 me va bien, o simplemente, vale, a las 5 está bien. Pero me viene perfecto o me viene genial suena muy bien. Oye, ¿y si la hora no es buena para ti? ¿Qué dirías en ese caso, Carlos? Pues podría decir algo como, a las 5 no puedo. ¿No tendrá algo un poco más tarde? O, a esa hora me viene mal, lo siento. O, ¿es posible a las 6? Perfecto. Así se negocia la hora. Es una conversación. Bueno, pues en nuestra simulación te viene perfecto. Ya casi tenemos la cita. Solo falta un detalle. La peluquería te pregunta, ¿de acuerdo? ¿A nombre de quién pongo la cita? Como cliente, a nombre de Carlos. Muy bien, pues ya tiene su cita para mañana a las 5 de la tarde. Le esperamos. Como cliente, genial. Muchas gracias. Hasta mañana. A usted. Hasta mañana. Y ya está. Cita conseguida. No ha sido tan difícil, ¿eh? Para nada. Con esas 4 o 5 frases clave puedes pedir cita en cualquier sitio. Repasemos rápido. Quería pedir cita para, tiene algún hueco para, me viene perfecto o no me va bien y a nombre de. Exacto. Oye, una pregunta más. ¿Y si quiero ir con una peluquera específica? Por ejemplo, si mi amiga me ha recomendado a una chica que se llama Ana. Buena pregunta. Pues lo dices al principio. Por ejemplo, hola, quería pedir cita con Ana para cortar el pelo. Es así de fácil. Genial. Ahora sí, la segunda parte. Ya es mañana, son las 5 y yo llego a la peluquería. ¿Qué hago? Bueno, pues ahora empieza la parte más importante y a veces la que da más miedo, explicar qué quieres hacerte en el pelo. Vamos con la segunda simulación. Yo soy la peluquera y tú eres Carlos, el cliente que acaba de llegar. Vale, me preparo. Abro la puerta de la peluquería. Como cliente, hola, buenas tardes. La peluquería. Hola, buenas tardes, bienvenido. Pasa, por favor. Perfecto. Tengo una cita a las 5 a nombre de Carlos. Muy bien. Bien. Tengo una cita a las 5. Frase clave. Así ya saben quién eres. La peluquera seguramente te dirá algo como, sí, perfecto, Carlos. Toma asiento un momento, por favor, que ahora mismo estoy contigo. Toma asiento es una forma de decir siéntate, ¿verdad? Sit down. Y ahora mismo estoy contigo significa I'll be right with you. Exacto. Es una forma amable de pedir que esperes un poquito. Después de unos minutos, la peluquera se acerca a ti. Bueno, Carlos, cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué te apetece? Y aquí viene el momento de la verdad, explicar el corte de pelo. Esto es lo que más intimida a los estudiantes porque hay mucho vocabulario específico. Tranquilidad. Vamos a ver vocabulario básico pero muy útil. Lo más importante es saber si quieres un cambio grande o pequeño.
Si solo quieres cortar un poco para mantener la forma, la palabra mágica es las puntas. Ah, las puntas. Son los extremos del pelo, ¿verdad? The ends. Eso es, si dices quiero cortar solo las puntas o sanear las puntas, todo el mundo entiende que es un corte pequeño, para que el pelo esté más sano pero sin cambiar el largo. Vale, eso es muy útil. ¿Qué más? Hablemos de un corte de hombre, como el mío. Quiero que sea más corto por los lados y por detrás. Pues lo dices así de fácil, un poco más corto de los lados y de atrás. También puedes usar la palabra nuca para la parte de atrás del cuello. Quiero la nuca despejada. Lados, arriba, atrás, nuca. Fácil. ¿Y si quiero usar la máquina eléctrica, los clippers? Esa es la máquina o maquinilla y las otras son las tijeras. La peluquera seguramente te preguntará, ¿lo hacemos con máquina o con tijera? Y yo puedo responder con tijera, por favor, o los lados con la máquina y por arriba con tijera. A veces la máquina tiene números. ¿Cómo funciona eso? Sí, los números indican el largo del pelo. El número 1 es muy, muy corto. El número 4 es más largo. Puedes decir los lados con la máquina al número 2, por ejemplo. Entendido. ¿Qué más vocabulario es útil? Por ejemplo, para el estilo. He oído la palabra degradado. Sí, un degradado o fade es cuando el pelo va de más corto a más largo de forma gradual. Es muy popular. Puedes pedir un corte moderno con degradado en los lados. Genial. ¿Y para mujer? Imagina que tú vas a la peluquería, Laura. ¿Qué pides? Pues yo tengo el pelo más largo. Podría pedir capas. Las capas o layers dan movimiento y volumen al pelo. Diría, quiero mantener el largo, pero con unas capas largas. Ah, capas. Interesante. ¿Y el pelo de la frente? Eso es el flequillo, bangs o fringe. Puedes pedir, quiero cortarme el flequillo o quiero retocar el flequillo. Flequillo, capas, ¿cuántas palabras? Y además del corte, hay otros servicios, ¿no? Claro, lo más normal es que te pregunten, ¿te lavamos el pelo o quieres lavar y secar? El servicio completo normalmente es lavar, cortar y peinar o lavar, cortar y secar. Secar es con el secador y peinar implica darle forma, con un cepillo, con la plancha. La plancha es el straightener para el pelo liso y el secador es el hair dryer. Exacto. Y si eres más atrevido, puedes pedir un cambio de color. La acción es teñir y el producto es el tinte. Puedes decir, quería teñirme el pelo. ¿Y las mechas? Las mechas son highlights. Son partes del pelo de un color diferente, más claro normalmente. Bueno, creo que ya tienes todo el vocabulario necesario. ¿Listo para la simulación completa de esta parte? ¡Listo! Venga, pregúntame otra vez como si fuera la peluquera. Bueno, Carlos, cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues mira, me gustaría sanearlo un poco. No lo quiero muy corto. Podemos cortar los lados y la nuca con la máquina al número 3 y la parte de arriba un poco más corta con tijera, por favor. Entendido. Un corte clásico pero fresco para quitar un poco de volumen. ¿Te parece bien así? Sí, eso es. Perfecto. Y sí, lavar y secar también, por favor. Fantástico. Pues acompáñame al lavacabezas, por favor. Genial. Creo que ha quedado muy claro. El lavacabezas es esa silla especial con el lavabo para lavar la cabeza, ¿no? El nombre es muy lógico. Sí, el español es muy descriptivo a veces. Lavacabezas. Durante el corte, la peluquera puede preguntarte, ¿así de corto está bien? Y yo puedo responder sí, perfecto, o un poco más corto, por favor, o al revés, no, no tan corto, un poco más largo. Es importante comunicarse.
Exacto. Bueno, pues la peluquera o el peluquero hace su magia, te deja guapísimo y llega el momento final, pagar. El momento de la verdad, jajaja. Ja, ja. Me acerco al mostrador o caja y pregunto. ¿Qué pregunto, Laura? Preguntas la frase más útil del mundo en cualquier tienda. ¿Cuánto es? Jajaja, ja, ja, sin duda. ¿Cuánto ves? Y tú, la recepcionista, me dices el precio. Perfecto. O también, ¿aceptáis tarjeta? Y la respuesta será sí, claro. O lo siento, solo en efectivo. Efectivo es el dinero en billetes y monedas. Cash. Muy importante saber esa palabra, efectivo. Vale, pago. Y antes de irme, puedo decir algo para ser amable. Sí, si te ha gustado el resultado, puedes decir, me gusta mucho, muchas gracias. O, wow, ha quedado genial, gracias. A los peluqueros encanta escuchar eso. Claro, es un buen detalle. Y ahora una pregunta cultural muy importante, Laura. El tema de la propina. Ah, muy buena pregunta. La propina, de tip, es un tema que cambia mucho de un país a otro y puede crear confusión. Exacto. En mi país, por ejemplo, es casi obligatorio dejar propina en la peluquería. Un porcentaje del total. Pues en España la propina no es obligatoria y en general no se espera. El servicio ya está incluido en el precio. Si no dejas propina no pasa absolutamente nada. Nadie te va a mirar mal de verdad, de verdad. Entiendo. O sea, no es como en otros países donde se espera un 10 o un 15% del total. Para nada. Ahora bien, dicho esto, si el servicio ha sido excelente, si te ha encantado el corte, la persona ha sido súper amable y has tenido una conversación agradable, es un bonito detalle dejar una pequeña propina para mostrar tu agradecimiento. Vale, vale. ¿Y cuánto sería una propina normal en ese caso? Para no dar ni mucho ni poco. Pues 1 o 2 euros es una buena propina. O si ha sido un trabajo muy largo y complicado, como un tinte de color que ha durado 3 horas, quizá 5 euros. No hay una regla. Mucha gente hace algo muy sencillo. Si el corte cuesta 18 euros, pagan con un billete de 20 y dicen la frase mágica, quédate con el cambio. Ah, quédate con el cambio. O así está bien. Significa keep the change. Es una forma fácil y elegante de dejar propinas sin tener que calcular porcentajes. Exactamente. Así que en resumen sobre la propina, no es obligatoria, pero se agradece si estás muy contento con el servicio. Un par de euros o redondear el precio es más que suficiente. Fantástico. Pues ya tengo toda la información. Me siento preparadísimo para ir a la peluquería mañana mismo y no tener ningún problema. Esa es la actitud. Como veis, con unas pocas frases y vocabulario clave, una situación que parece complicada se vuelve mucho más sencilla. Totalmente. Y ahora queremos saber de vosotros. Nos encanta que participéis y que practiquéis español con nosotros en los comentarios. Sí, así que os lanzamos una pregunta. ¿Vais mucho a la peluquería o a la barbería? ¿Y qué soléis pediros? Intentad usar el vocabulario que hemos aprendido hoy. Por ejemplo, yo podría escribir, voy a la peluquería una vez al mes. Pido un corte con máquina en los lados y tijera arriba. Y yo escribiría, voy a la peluquería cada 3 meses. Siempre pido cortar las puntas y retocar las capas. Animaos y dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Nos encanta leeros y es una práctica genial para vosotros. Bueno, Carlos, creo que por hoy hemos cumplido nuestra misión. Ha sido una lección muy completa. Misión cumplida. Esperamos que este diálogo os haya sido súper útil. Si os ha gustado y habéis aprendido algo nuevo, por favor, dadnos un me gusta, un like, porque nos ayuda mucho a que más gente descubra el canal y pueda aprender con nosotros. Y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campana de notificaciones, para no perderos los próximos vídeos. Publicamos conversaciones nuevas cada semana para ayudaros con vuestro español.
Y por supuesto, si tenéis alguna duda sobre este tema o alguna idea para un tema que os gustaría que tratásemos en el futuro, escribidlo también en los comentarios. Vuestras ideas son muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros. Esperamos que os sintáis más seguros la próxima vez que vayáis a la peluquería. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Cuidaos mucho ese pelo. Hasta la próxima. Adiós.